Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo hacer pop-up o ventanas emergentes para tu página web. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mis videos a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco a quienes ya me han invitado a un café por medio de mi página web y quienes se han convertido en suscriptores de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Me encuentro en mi panel de administración de un sitio de prueba y lo que vamos a hacer es instalar primero el plugin que vamos a necesitar para realizar estos pop-up. Para eso voy a ir a plugins, añadir uno nuevo, en mi caso lo voy a abrir en una ventana nueva. Una vez que estén aquí van a tener que buscar Pop-up Maker. Esperamos a que se ejecute el filtro y van a ver que va a ser el primero que les va a figurar. Este plugin es excelente para hacer pop-up, fíjese que tienen 5 estrellas. Vamos a pulsar como siempre en instalar y en solo unos segundos lo vamos a tener disponible para su activación. Una vez que me aparece el botón activar, pulsamos en activar y ya lo vamos a tener disponible. Como vamos a ver, lo que va a suceder es que vamos a encontrar un nuevo menú en el sector izquierdo de nuestro panel de WordPress. Fíjense que nos lleva a una pantalla de bienvenida. Ustedes acá ya podrían ir a crear su primer pop-up. Pero lo que hace yo, como les comenté, es que acá hay un menú que tiene múltiples opciones, con lo cual lo cliqué para que lo puedan ver. Y tenemos como primera opción crear una ventana emergente. Tenemos todas las ventanas emergentes, son las que vamos a ir creando. Nosotros vamos a iniciar creando una. La parte de actualizarlo, suscriptores, temas de ventana, ajustes, herramientas y la parte de ayuda. De inicio, fíjense que nos da una especie de tour que si yo podría ir poniendo next, nos va a ir explicando qué pasa con cada campo. Yo obviamente lo voy a saltear porque es lo que vamos a hacer ahora en conjunto y obviamente vamos a ver más detalles que los que dice ese pequeño tour. Por un lado tenemos el nombre de la ventana emergente. Entonces yo le voy a poner en este caso primer pop-up. Perfecto, entonces ese es el nombre de mi pop-up, pero no es lo que va a aparecer en la ventana que va a mostrarse en mi página web. Para esto yo voy a copiar esto, lo vamos a pegar acá y este va a ser el título, ahora sí, es parte del contenido de este pop-up que vamos a ir generando. De hecho, vamos a ver posteriormente que normalmente yo no recomendaría que esto lo pongan, no queda lindo en el pop-up. Un pasito antes de avanzar y empezar a crear el contenido, que lo vamos a hacer en esta sección, para que vean que realmente hasta ahora no hay nada, es decir, por más que yo haya instalado el plugin, si yo vengo a mi sitio y pongo ver el sitio, no vamos a encontrar que tengo una página web, pero por más que yo espere n cantidad de segundos, está mi página, tiene todo su contenido, pero no salta ningún pop-up. Esto lo quería hacer para que vean que realmente en el momento que lo activemos sí va a suceder eso. Vuelvo hacia atrás, estamos creando entonces nuestro primer pop-up. Voy a cerrar esta ventana que teníamos anteriormente y vamos a empezar a crear contenido. Acá fíjense que tengo una especie de editor, con lo cual puedo tener diferentes herramientas. Con este icono puedo ver aún más herramientas. Yo por ahora voy a centralizar y vamos a poner como título, por ejemplo, primer pop-up. Obviamente estamos haciendo algo muy simple. Fíjense que lo puedo marcar. Puedo venir acá, decirle que es un título, por ejemplo. Puedo decirle que está en negrita. E inclusive podría seleccionar un color de un texto. Entonces, como primera alternativa, para que lo puedan ver, simplemente voy a hacer eso. Voy a dejar que este es mi primer pop-up. Y a partir de ahora lo que tendríamos que hacer es publicarlo el pop-up. Pero si yo lo hago así como está, tampoco estaría apareciendo. Vamos a probarlo. Yo voy a publicar y va a quedar publicado este primer pop-up. Pero si yo vengo a la ventana de mi página web y refresco, van a ver que aún no aparece. ¿Por qué es esto? Porque ustedes tienen que decirle cuál es el evento que va a provocar que ese pop-up aparezca. Entonces, ahí mi página se refrescó y yo sigo sin ver ningún pop-up, con lo cual voy a volver y vamos a ir abajo a la parte de activadores. Esta parte de activadores, por decirlo de alguna manera, se compondría de dos partes. Tenemos por una parte el evento que va a generar esa apertura del pop-up y también tenemos la posibilidad de generar cookies. ¿Por qué lo de cookies? Porque cuando ustedes estén en un ambiente realmente productivo, es decir, en su página web real, es posible que deseen que a un usuario que ya le apareció el pop-up no le aparezca por cada vez que ingresa, que le aparezca una sola vez y si él ya lo vio y lo usó o lo cerró, que no le aparezca más. Esas son opciones, va a depender de lo que ustedes quieran lograr con estos pop-up. Yo por ahora voy a poner añadir un nuevo activador y se me va a abrir justamente un pop-up que me va a dar opciones para seleccionar. La primera opción es haciendo clic, es decir, yo tengo que cliquear en alguna parte para que me aparezca el pop-up.
La segunda es por directamente tiempo, un retraso de tiempo, y lo otro es por un envío de un formulario. Yo por ahora lo voy a hacer con tiempo. Fíjense que acá tenemos una segunda opción, que esto ya tiene que ver con las cookies, que es que evitar que se muestre a los visitantes que ya ingresaron. Yo esto lo voy a tildar ahora. ¿Por qué? Porque quiero que aparezca permanentemente para ir haciendo prueba conjunto a ustedes. Pero si yo activo, fíjese que, digamos, directamente me va a dejar de mostrarlo bajo un determinado evento que lo puedo seleccionar también. Yo por ahora lo voy a desactivar y voy a pulsar en añadir. Una vez que lo añadí, me va a pasar al siguiente paso donde tengo que ajustar el tiempo, es decir, cuántos milisegundos voy a esperar para que aparezca, digamos, el pop-up. En este caso está en 500 milisegundos. Acá por las dudas aclaro, para quienes no conozcan la unidad de medida, 1000 milisegundos es un segundo. Así que esto está en medio segundo. Literalmente, cuando arranca mi página, se va a mostrar el pop-up. Pulsamos en añadir y ahora sí, ya tenemos la acción de retraso y apertura. No tiene cookie. Esto va a ser a los 500 milisegundos. Si quieren lo pueden editar. Pero ahora sí, voy a pulsar en actualizar. Y luego vamos a hacer la primera prueba y ver cómo queda. Pulso, voy a refrescar la página. Y una vez que se refresca, ahí está. Fíjense que aparece el pop-up con su título, que como les decía, literalmente mucho no lo recomendaría, sino que uno debe agregar contenido acá. Por ahora es muy simple, pero podemos agregar de todo. Y fíjense que tenemos el botón cerrar. Lo voy a cerrar y vuelvo a mi página web. Con esto entonces ya tienen ejecutado por primera vez un pop-up dentro de su sitio. Voy a volver hacia atrás, obviamente falta muchísimo por ver, porque vamos a hacer que este pop-up tenga más opciones y quede mucho más bonito. Como siguiente paso, para que puedan ir viendo las opciones que tienen, que son muchísimas, voy a centrar y tengan en cuenta que pueden añadir objetos. Entonces, si yo voy a añadir un objeto, tengo la posibilidad de subir una imagen o literalmente seleccionar una de las que yo ya tenía. Entonces, yo acá podría, por ejemplo, seleccionar esta imagen, poner insertar y mi pop-up a partir de ahora ya tiene un logotipo y obviamente yo abajo podría poner un contenido. Voy a actualizar y lo que vamos a hacer es, una vez que actualicemos, vamos a probarlo para que vean cómo va cambiando. Voy a subir aquí arriba, voy a pulsar en refrescar y aparece y ya tenemos el pop-up con su logotipo y su texto. Pulso en cerrar, volvemos. Antes que nada voy a borrar acá, esto lo pueden dejar libre, la ventana a mí realmente no me gusta, así que lo saqué. El siguiente cambio que vamos a hacer es incorporar un formulario. Si ustedes quisieran ingresar acá un formulario que es propio de esta plugin, ustedes podrían hacerlo. Esto lo van a hacer con estas herramientas, que son shortcuts propios de Pop-up Maker. Entonces yo vengo acá y si quisiera poner un formulario de suscripción, tienen esta pequeña herramienta. También la parte de formularios lo pueden editar desde otros lados. Pero acá vamos a tener en general el proveedor de servicio, digamos, de envío. Tenemos el formulario, si queremos los campos completos, ninguno, solo algunas partes. Podemos cambiar los nombres de las etiquetas, si queremos que aparezcan los nombres de referencia, digamos, para que el usuario se guíe. Bueno, tenemos la parte de apariencia, si lo queremos centrado, predeterminado. Perfecto, tenemos una serie de campos, no me concentro en cada uno de ellos porque si no van a ver que hay muchísimo por ver y sería muy largo el tutorial. Tenemos la parte de privacidad, acá me dice que está activo, está predeterminado, esto es un OK de consentimiento que tiene que dar el usuario porque lo que estaríamos haciendo acá es generar una lista de usuarios, por ejemplo, para indicarle que le vamos a enviar correos electrónicos, haciéndolo con un formulario propio de Pop-up Maker. Esto normalmente se recomienda. Yo podría ponerlo que no, pero como insisto, en muchos países de hecho esto es obligatorio. Vamos a la parte de acciones y podríamos decirle que una vez que llene el formulario, si lo termina de completar, que cierre la ventana emergente. Acá podría poner un retraso, digamos, de cuánto quiero desde que lo envía a que se cierre, cuánto quiero que demore. Yo le voy a poner directamente que apenas se cierre el formulario, termine. Con esto entonces, de manera bastante rápida, por las dudas vengo acá a redirección, porque está muy buena la opción. E inclusive si quisieran desde el pop-up, cuando completa, podrían redireccionar, no sé, a una página que diga gracias o lo que ustedes quieran, todo dentro del mismo plugin. Por eso insisto, está muy bueno este plugin. Yo voy a pulsar en guardar y lo que vamos a hacer es que se va a ejecutar acá y va a quedar marcado entonces como parte del contenido este formulario. Vamos a probar entonces, lo voy a actualizar.
Una vez que quede actualizado, voy a subir, voy a pulsar acá y vamos a refrescar para ver el pop-up ahora ya con un formulario. Vamos entonces a poner un nombre, un correo electrónico y confirmar para generar el formulario. Vamos con el nombre. En mi caso voy a poner Pepe. Vamos con un correo electrónico. En mi caso voy a poner pepe@gmail.com. Y vamos a confirmar que sí queremos esto. Después vamos a ver más adelante, y si no lo pueden buscar, que en los ajustes yo puedo forzar a que sí o sí tenga que confirmar y que no dé la opción de no. Ponemos en suscribir y lo que va a suceder es que va a dejar al usuario como suscriptor y además va a cerrar el pop-up. Entonces yo generé una forma muy buena de que cuando ingresan a mi página ofrecerle a los usuarios que se suscriban a mi página o al menos a los newsletters de mi página. Y aprovecho entonces en este momento, voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial en donde aprendimos cómo mandar campañas de emailing o newsletters desde el propio WordPress. Así que recomiendo muchísimo, esto estaría asociado justamente a ese tema. Lo tenemos ya el suscriptor generado, voy a volver hacia atrás. Si vamos a lo que es el menú, antes de avanzar con todo lo que sería la parte de edición, voy a ver que acá tienen suscriptores. Tienen un menú suscriptores, lo vamos a abrir en una ventana nueva para no cerrar esta. Acá fíjense que me aparece obviamente pepe@gmail.com, con lo cual quería mostrarle esto pues justamente para que vean que realmente está funcionando y quedó seleccionado. De hecho nos dice a partir de qué ventana emergente se generó este usuario y en qué momento se generó este usuario. Con esto entonces pudimos ver que realmente está funcionando. Cierro esta ventana, volvemos al editor. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es empezar a darle más vista y opciones a nuestro pop-up. Para esto vamos a ir a la opción de visualización y aquí nos vamos a encontrar con 4 formas de visualización. La predeterminada, la que estábamos usando, en donde lo que está pasando es que el pop-up queda centrado. Recuerdo que tenemos mucho todavía por ver para mejorar la calidad de cómo se está viendo. Tenemos esta segunda opción que, como ven, aparece en especie de carrusel, pero a la derecha. Lo que voy a hacer es marcarla, voy a actualizar y vamos a ir viendo cómo aparecen cada una porque realmente son distintas y están muy buenas. Una vez que se actualizó, voy a volver hacia acá, voy a refrescar y vamos a ver ahora cómo aparece nuestro pop-up. Ahí lo tiene, fíjese cómo apareció aquí a la derecha, realmente está muy bueno. Voy a pulsar en cerrar, vuelvo hacia atrás. Si volvemos a la parte de visualización, tenemos el pop-up en la parte superior. Lo voy a ir mostrando muy rápidamente para que puedan apreciar cada uno de ellos y vayan conociendo las opciones que hay. Refresco la página. Ahí lo tienen. Acá apareció en la parte superior el pop-up y lo puedo cerrar. Vuelvo hacia atrás, vamos a la parte de visualización. Bueno, y podrían hacer una opción similar a esta, pero apareciendo en la parte inferior. Realmente también está muy buena esta alternativa. Con esto entonces tienen diferentes formas de visualizar. Yo voy a dejar marcada la predeterminada. Voy a actualizar y seguimos con el resto de las opciones. El siguiente punto tiene que ver con la apariencia. Entonces, si vamos a visualización, vamos a ir a apariencia y dentro de este punto lo que vamos a poder ver son diferentes temas. Fíjense, tenemos el tema por defecto, uno se llama Livebox, azul corporativo, vamos a ver algunos, ¿no? Obviamente de estos. Estos son temas predeterminados. Yo voy a, por ejemplo, usar uno que se denomina azul corporativo, actualizo. Vamos a ir a la página, como siempre refrescamos para ver los resultados. Y ahí lo tienen. Fíjense que acá ya cambió. Antes recuerdan que no me mostraba por ahí en algunos momentos nada en el fondo. Ahora ya tengo como un, digamos, degradado o en realidad una transparencia en el fondo. Cambió un poquito el formato. El azul es por el símbolo este. Después si quieren podrían ponerles marco y todo. Pero cambió un poco el formato de lo que sería mi pop-up. Lo voy a cerrar. Vamos a volver hacia atrás. Nuevamente voy a ir a la parte de visualización, apariencia, vamos a elegir uno solo más, este que cambia bastante, Hello Box, y les voy a comentar que acá podrían personalizarlo. No lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a hacer luego, nos vamos a concentrar específicamente en cómo crear sus propios temas o cómo editarlo. Por ahora estamos viendo los predeterminados, voy a pulsar en actualizar. Una vez que termina ya podríamos ir a nuestra página web, refrescar.
Y ahí lo tienen. Fíjese cómo cambia notablemente. Tenemos ahora más redondeadas las puntas, tiene un marco, es de color verde y tenemos el botón cerrar aquí a la derecha. Perfecto, entonces voy a volver hacia atrás. Por las dudas, para que no se preocupen, acá verán un aviso. Esto simplemente si quisiéramos colaborar con Pop-up Maker transmitiéndole o pasando información. Yo por ahora lo voy a cerrar simplemente para tener más lugar. Y vamos a avanzar con el siguiente punto. Si volvemos a visualización, tenemos ahora el tamaño. El tamaño es bastante simple, verán desde chiquitito y esto va por porcentajes hasta muy grande que ocuparía la pantalla completa. Otros tamaños es automático o personalizado, es decir, generamos nuestro propio tamaño o que se ajuste automáticamente. Tenemos un ancho mínimo, tenemos un ancho máximo, que esto está en porcentaje, con lo cual pueden regular el tamaño de su ventana. No voy a hacer en este caso una prueba para poder hacer más rápido el tutorial. Vamos a la parte de animación y acá sí vamos a ver cómo tenemos en tipo de animación desplazar, desvanecer, desvanecer y deslizar. Y ustedes pueden literalmente generar diferentes opciones. Yo lo que voy a hacer es dejarlo. Acá tenemos la velocidad con la cual se va a ejecutar. Y lo que voy a hacer es generar una velocidad, acuérdense que son milisegundos, por ejemplo de, no sé, 1500 milisegundos. Esto sería 1,5 segundos. Le voy a cambiar esa opción para que ustedes puedan ver cómo es la animación. Recuerden que tienen varios tipos. Voy a actualizar lo que sería el pop-up y vamos a probarlo porque eso sí está muy bueno. Realmente le da un toque bastante profesional al concepto del pop-up. Refresco y estén atentos, fíjense cómo va a ingresar el pop-up y se muestra, digamos, con una pequeña animación. Recuerden que acá pueden cambiarlas, volviendo a visualizar en la parte de animación y podrían poner en desplazar. Vamos a dejar en 1500 todavía este dato y acá tienen hacia arriba, hacia abajo, arriba a la izquierda, arriba al centro. Yo voy a dejar simplemente arriba ahora para que lo vean. Voy a pulsar actualizar y hacemos esa segunda prueba con otro tipo de animación. Una vez que actualizó, vuelvo a la página y vamos a refrescar. Y de vuelta, estén atentos para ver cómo se ejecuta. Ahí refresca y fíjense cómo hice ese pequeño efecto de moverse, digamos, o desplazarse de arriba hacia abajo hasta colocarse. Tiene algunos que ingresan desde afuera, que están realmente muy bonitos. Así que acá los invito a que en visualización, animación, ustedes directamente prueben generar diferentes movimientos, como por ejemplo vamos a seleccionar abajo a la izquierda y con eso simplemente voy a pulsar en actualizar. No lo vamos a ver para no perder tiempo y vamos a continuar, pero ya lo dejo configurado. El siguiente punto que vamos a revisar estando en visualización es la parte de sonidos. Acá obviamente ustedes pueden seleccionar cualquier sonido que quieran. No sé si lo recomendaría porque parecería un poco invasivo, pero si quieren lo pueden poner. Tenemos la parte de la posición. Esto es en donde queremos que finalmente quede, ¿no? Fíjese, ahora está en el medio al centro, es decir, alineación vertical y horizontal. Ustedes podrían hacer que quede en cualquier otro lugar, el destino final. Esto posición a partir del activador sería, si ustedes el activador es un clic, es a partir del clic a dónde se va a ubicar. Y si queremos que tenga posición fija, así que directamente eso sería que no se mueva. Yo lo voy a dejar así como está, no lo voy a cambiar. Y por último, la parte de visualización tenemos la parte de avanzado. En la parte de avanzado, si yo desactivo superposición, esto ya sería algo así como que va a desactivar, por lo que dice acá, la capa de lo que tiene con pop-ups. No es lo que queremos hacer, obviamente. Si es apilable o no, esto sería si tengo varias ventanas emergentes que se permanezcan abiertas y se vayan apilando. Para nada recomendable que hagan haciendo eso. El desactivar el reposicionamiento. Y tenemos la parte del Z-index, esto es algo así como la ubicación, digamos, la capa más adelante o más atrás dentro de todas las capas que estén en la parte visual de su página web. Es un tema más técnico, quienes usen graficadores o editores de imágenes van a entender un poquito más esta Z-index. Por ahora vamos a dejarlo así, no nos vamos a complicar, simplemente era para que lo vean y vamos a dar el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a concentrarnos en el menú cerrar y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Por un lado tenemos el texto. Fíjese, yo acá no tengo nada por ahora, pero si yo quisiera podría ponerle, no sé, la palabra no quiero. Por otro lado, lo que podríamos hacer es, si quisiéramos poner o no un retardo en ese botón. ¿Esto qué significaría? Predeterminado el botón de cerrar se muestra, pero yo pudiera decir que
quiero que tarde al menos un segundo. Yo creo que en este caso, si lo van a aplicar, el mínimo debería ser 2 segundos. Y esto sería como para que el usuario, hasta como está configurado ahora, no pueda cerrar el pop-up sin al menos mirar los 2 segundos. Con esta opción, digamos, lo forzamos a que por lo menos tenga que prestarle atención. En el envío de método del formulario es cerrar al enviar el formulario, la misma opción que habíamos visto antes, es decir, yo cierro el pop-up cuando se envía el formulario. Y como métodos alternativos tenemos otra forma de cerrarlo. Fíjense, hacer clic en la superposición para cerrar. Este lo voy a activar y esto sería que en lugar de simplemente tener la cruz, o en este caso el texto que acabamos de poner que es no quiero, en vez de lugar solo tener que cerrar ahí, yo podría cliquear en cualquier parte de la ventana para poder cerrar el pop-up. Lo mismo sería si quiero hacerlo pulsando la tecla Escape para cerrar el pop-up o cerrar con F4. Yo voy a dejar simplemente el primero. Entonces con esto cambiamos varias cosas. El botón del texto que aparezca después y que tengamos métodos alternativos de cerrar. Lo hacemos todos juntos para no perder tanto tiempo. Voy a actualizar y vamos a ver el resultado de todo esto que fuimos aplicando. Voy a ir a la ventana, voy a pulsar en refrescar para que vean cómo aparece el pop-up. En primera instancia van a ver cómo cambió el efecto, vino desde abajo. Por otro lado van a ver, o acá ya apareció el botón con un pequeño delay, igual vamos a ver que dice no quiero. Obviamente queda muy feo, pero quería que vean que lo pueden hacer. Y por otro lado yo puedo pulsar obviamente en el no quiero para cerrarlo, pero voy a refrescar y van a ver que también voy a poder pulsar en cualquier parte de la ventana para ver ese mismo pop-up. Ahí refrescó, aparece, fíjense que no está el no quiero, ahí apareció 2 segundos después y yo puedo cliquear aquí afuera y también desaparecer el pop-up. Con eso entonces tuvimos varios cambios ya y como vieron va siendo cada vez más profesional nuestro pop-up. Vamos a venir aquí, vamos a sacar esto que queda feísimo y entonces va a volver al predeterminado, que para este caso era la cruz. Sí voy a mantener los otros dos medios porque no nos molesta y vamos a avanzar y vamos a ir al siguiente paso. Si pulsan en avanzado, acá tienen dos opciones de características de accesibilidad o desactivar una reactivación automática. Simplemente les muestro que están aquí. Yo no recomendaría tocar nada de esto. El que quiera bucear y probar con esto puede hacerlo. El último punto dentro de este menú, queda mucho por ver, pero dentro de esta porción de menú que está acá, es objetivos. Objetivos simplemente nos permite determinar dónde se va a abrir este pop-up. Predeterminado, como lo dice aquí por defecto, se va a mostrar a todos los usuarios en todas las páginas web. Pero yo podría decir que quiero simplemente activarlo en determinados lugares. Vamos a empezar antes de seleccionar las páginas, que yo puedo decirle que no lo quiero en mobiles, por ejemplo, o no lo quiero en tabletas. En tabletas lo voy a dejar, vamos a hacer uno y uno. Pero en particular, lo que más llama la atención o más nos va a servir es decirle en dónde. Por ejemplo, página de inicio, resultado de una búsqueda, en una página de error, en todas las entradas seleccionadas, es decir, algunas particulares, yo puedo elegir cada una de las mismas, categorías, bueno, y un montón de alternativas, algunas páginas en particular o predeterminadas. Está muy bueno, tiene mucho detalle, pero como quiero que ustedes puedan ver que realmente esto está funcionando, vamos a hacer una prueba. Voy a venir primero a mi sitio, voy a volver a refrescar, van a ver que el pop-up se va a estar ejecutando. Ahí está refrescando, acá tenemos el pop-up. Vamos a venir acá, sigue figurando el no quiero porque no actualicé. Me voy a ir a la página de todos los productos y lo que van a notar es que también cuando ingresa se va a ejecutar el pop-up al igual que con el resto de las páginas en donde yo vaya. Voy a salir y volvemos al origen y mientras se va refrescando, de todas maneras, yo lo que voy a hacer es volver al editor y vamos a seleccionar una opción en particular. Por ejemplo, página de inicio, la cual está bastante razonable porque uno puede decir, bueno, apenas entran a mi sitio le quiero mostrar ese pop-up o esto va a pasar que cuando entren en la parte de ventas, ustedes sabrán dónde lo quieren ubicar. Voy a poner que quede en la parte de móviles y ahora sí voy a pulsar en actualizar. Una vez que hicimos esto, si vuelvo a mi tienda y refresco, lo que va a suceder es que en esta página principal se va a volver a ejecutar. Ahí se refrescó, aparece nuestro pop-up. 2 segundos después aparece ahora sí la X, lo otro era quedaba muy feo. Yo lo puedo desactivar y van a ver que cuando ingrese a todos los productos, ahora no lo voy a tener más. Solo en el home va a aparecer. Yo me puedo mover, me puedo desplazar y como ustedes van a ver,
no está apareciendo ese pop-up, con lo cual, perfecto, no habría ningún tipo de inconveniente. Voy a volver, digamos, a la parte principal y van a ver que sí, nuevamente, por cada vez que vayan a la página principal, en este caso, me va a aparecer el pop-up. Vuelvo hacia atrás, vamos a avanzar con el siguiente punto. Como habrán visto, realmente esto es súper bueno, pero van a ver que falta mucho más. Por ejemplo, además de tener todos estos controles, siempre tengan presente que si ustedes van y pulsan aquí en HTML, pueden editar el contenido, el que sepa HTML, de esta manera, poniendo alineaciones, CSS, links, tablas, lo que quieran, lo pueden hacer editando esto con HTML, aunque van a ver que dentro de un ratito se van a encontrar con una súper sorpresa respecto de cómo editar esto visualmente y que quede mucho mejor, que la vamos a ver en conjunto. Por ahora, simplemente por las dudas voy a pulsar en actualizar. Y antes de avanzar con el siguiente tema, no quiero irme de acá sin que puedan ver esta parte que es la analítica. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante. Ustedes fíjense que acá ya nos marca que van 19 meses que lo abrimos. Conversaciones tiene que ver con cuántas interacciones hubo. Recuerden que llenamos un formulario. Y si yo quisiera, en cualquier momento puedo pulsar en restablecer, digamos, lo que sería la parte de, digamos, de los contadores. Podría restablecerlo. Entonces, nada, quería que lo vean porque no solo puedo hacer el pop-up, sino que ya la propia herramienta me da estadística de cuánto fue la utilización, lo cual es muy importante. Acá restablecí y me quedó en 0. Vamos a ver el siguiente tema. Recuerdan que habíamos visto justamente lo que llamaban temas de ventana o temas emergentes. Voy a pulsar aquí. ¿Sí? Voy a poner salir, acá me está marcando por algún tema de cambio. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro propio tema. Recuerden que en un momento dado yo seleccioné temas por defecto, lo habíamos probado con el Azure Corporativo y con el Hello Box, que es el que terminó quedando. Acá tienen la posibilidad de poner el texto este que dice duplicar esto. Lo pueden cambiar directo, pero yo para mantener lo que viene predeterminado lo voy a duplicar. Una vez que lo duplican se van a encontrar con el tema y en formato borrador. Yo lo que voy a hacer es pulsar en editar. Una vez que editen, vamos a cambiarle antes que nada el nombre y vamos a poner Hello Box mío y vamos a empezar a cambiarlo. Acá tienen la previsualización, realmente es extremadamente fácil. Por ejemplo, vamos a hacer que el color de fondo, en lugar de ser negro, lo voy a llevar todo a rojo, por ejemplo. Lo voy a llevar a rojo, puedo cambiar la opacidad, si ustedes no sé si lo logran notar, pero ahí a la derecha va mostrando cómo a medida que yo voy bajando esto va siendo cada vez más clarito y deja traslucir más el fondo. Podemos ir al contenedor. En el contenedor, por ejemplo, esto va a decir cuán redondeado están las puntas. Fíjense que ahí puse que estén menos redondeadas. Siempre pueden hacerlo también de acá para ser más exactos. Tenemos la posibilidad de cambiar el fondo. En este caso es el color. Si yo quisiera que el color de fondo no sea blanco, si quisiera que sea transparente, también lo pueden hacer. Tienen la parte del borde, donde puedo decir que sea sólido. Puede ser que sea una línea doble. Podemos decirle que sean línea punteada. Yo lo voy a volver a sólido. El color, estábamos diciendo que apuntábamos todo a rojo. Vamos a cambiarlo a rojo para que vean que realmente es totalmente diferente. Vamos a cambiar el ancho para que sea un poco más fino. Vamos a dejarlo en 8. Y finalmente tenemos, por ejemplo, la forma de cambiar sombra. Acá podemos cambiar que sea más o menos opaca esa sombra. Vamos a cambiarlo obviamente para que lo puedan notar. Y el radio. Fíjense cuando yo entro a cambiar eso, ahí lo verán cómo se va generando un efecto. Esto lo vamos a dejar, por ejemplo, en 20 y vamos a dejarle esa sombra. Por otro lado tenemos el título, nuevamente, si queremos cambiarle el color, el tamaño del texto, el estilo, por ejemplo, acá podemos poner que sea itálica, si quisiéramos ese texto. Tenemos la parte de sombras para el texto, al contenido, también el texto que está adentro, si queremos que sea negro, si no quisiéramos eso, el grosor de la fuente, el tipo de estilo. Y finalmente, para el botón cerrar, acá tenemos la opción de cambiar, por ejemplo, la X nuevamente por algún texto. Van a notar que en la parte de cerrar, de hecho, tienen varias opciones, ¿sí? Si queremos que esté arriba a la derecha, dónde queremos que aparezca, en cuánta posición o si o cuán lejos esté. Realmente es muy completo este plugin. El tamaño que quieren que tenga, si quieren fondo blanco o no, si queremos que sea opaco o transparente. En este caso, fíjense que yo podría poner ahí y solo me queda la X sin el círculo. El tipo de fuente,
Si queremos que tenga o no borde, por ejemplo, poniéndole un borde, determinado borde de color, de vuelta si quieren rojo, ahí les va a aparecer. Obviamente no se está viendo porque habría que darle un poquito de grosor. Bueno, si quieren sombra y sombra en el texto. Entonces realmente es extremadamente amplio, pueden cambiar todo. Una vez que terminan de hacer su tema, pulsan en publicar y van a tener un nuevo tema generado. Cuando tengan eso ya aplicado, si volvemos a todas las ventanas emergentes, obviamente se lo podríamos asignar. Recuerden que hasta ahora si yo vengo acá y refresco, lo que va a suceder es que todavía, como guardé mi tema pero no se lo cambié, sigue estando el tema verde que teníamos antes. Vamos a probar el cambio. Voy a venir acá, voy a pulsar sobre mi primer pop-up, que es el que habíamos generado. Y una vez que están adentro, si van a visualización, si van en apariencia, recuerden que acá teníamos los temas para seleccionar. Y ahora aparece Hello Box mío. Vamos a pulsar en actualizar y vamos a ver cómo se provoca todo el cambio. Pasamos entonces a la página, pulso en refrescar y ahora cuando aparezca nuestro pop-up van a ver cómo mutó totalmente, fondo rojo, borde rojo y aparece, digamos, la X también con su borde. Como habrán visto, hasta ahora maravilloso, nos da una amplitud increíble, pero aunque ustedes nos crean, todavía falta por ver y les recomiendo que sigan viendo todo hasta el final porque se van a seguir sorprendiendo con todo lo que vamos a hacer. Paso a la parte de edición, trato de ir lo más rápido posible. Vamos a saltar ahora a la parte de ajustes para poder ver un repaso general de lo que tienen ajustes. Si van a general, acá podrían decir que le van a dar el tema predeterminado. Por ejemplo, ustedes podrían decir que el tema predeterminado es el que ustedes crearon. Entonces, si ustedes hacen un tema que esté totalmente alineado a su sitio, cada vez que creen un pop-up no tienen que recordar esto porque el tema predeterminado va a ser ese. Acá nos vamos a encontrar con otra de las maravillas, que es lo que vamos a probar. Esto dice activar compatibilidad con el editor de bloques. ¿Esto qué significa? Lo vamos a hacer, lo voy a activar. Esto es la posibilidad de que ustedes cuando vayan a editar ahora estas ventanas emergentes, en lugar de usar ese editor que tenían recién, que es más del estilo clásico, diría, puede llegar a pasar que en algunos casos un poco más limitado, a partir de activar esta opción lo vamos a editar con los bloques de Gutenberg. Lo vamos a probar ahora, pero mientras termino de ver toda la parte de ajustes, si van a lo que sería la clave de API, esto es opcional. Esto sería si ustedes tienen Google Fonts, las tienen instaladas, con esto van a tener más fuentes para poder utilizar. Y seguir permitir el seguimiento del uso, esto es como mandar información, digamos, de qué es lo que estamos contactando para que ellos puedan tener una ayuda como plugin. Yo no lo activaría. Voy a pulsar en guardar. Y vamos a la siguiente opción antes de probar esto. Recuerden lo de Gutenberg, vamos a la siguiente opción de ajustes primero. En suscriptores, acá van a tener toda la parte de parametría en donde si tengo, digamos, algún proveedor de newsletter por defecto, podría hacerlo. Y tenemos todos los mensajes, te has suscripto, qué pasa con el correo electrónico, bueno, todos los mensajes asociados a los suscriptores cuando hacen ese proceso, así que lo pueden ir viendo. Tenemos privacidad, en este caso es la alternativa de desactivar el seguimiento de la apertura de ventanas emergentes, es decir, desactivo la analítica. En algún punto lo que lograrían con esto, por ejemplo, es no consumir el recurso que hace calcular ese análisis. Sinceramente no se los recomiendo para nada porque la idea es que uno pueda saber o vale muchísimo saber cuántos usuarios realmente interactuaron con estos pop-ups que estamos generando. Y respecto del formulario de suscripción, de vuelta acá tienen opciones como decir si predeterminado se activa o no el campo de confirmación, el tema de texto, el campo de consentimiento de qué estilo es, bueno, y una serie de opciones como que aparezca sí o no o otro texto cuando uno va a pedir la confirmación. Y finalmente misceláneas tienen una serie de opciones, son muchísimas, y lo que, digamos, vamos a hacer en este caso es activar una sola, el resto véanla ustedes, esta ya está predeterminada, fíjese. Y lo que voy a hacer es activar esta opción. ¿Por qué? Porque básicamente dice si deben tratar de saltear los bloqueadores de anuncios. Voy a ser sincero, acá habla de dos métodos, tenemos este método y este método. No sé muy bien qué es lo que hace para intentar saltear a los bloqueadores de anuncios, pero bienvenido sea si de alguna manera lo intenta, que directamente lo haga e intente saltear a algún usuario que tiene un bloqueador para que pueda pasar.
Una vez que hicimos todas estas parametrías, me voy a concentrar en recordarles lo que habíamos visto anteriormente, que era la compatibilidad con Gutenberg. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ir entonces ahora a todas las ventanas. Voy a volver a pulsar ahora sobre mi primer pop-up y van a ver un gran cambio. ¿Cuál es el gran cambio? Que en lugar de aparecer la ventana de edición que veíamos hasta ahora, va a aparecer bloques de Gutenberg. Ahí lo tienen, fíjense que sigue diciendo mi primer pop-up, está la vista clásica, ahí se completa, digamos, la carga de lo que teníamos visualizado. Yo voy a eliminar completamente esto y lo que vamos a hacer es ver cómo hago esto mismo, pero con bloques de Gutenberg, que obviamente me da muchas más facilidades. Por ejemplo, si yo quiero insertar la misma imagen que tenía, pongo imagen, biblioteca de medios, esto para que vean que podemos replicar lo mismo que teníamos recién. No recuerdo exactamente, creo que era esta la que teníamos, vamos a seleccionarla. También obviamente la pueden centrar y como grandes ventajas lo que tienen es que, por ejemplo, aquí pueden poner directamente shortcuts, con lo cual pueden agregar cualquier formulario de cualquier tipo de herramienta. Aprovecho entonces y les dejo aquí en las tarjetas el tutorial inicial de cómo crear formularios de contacto y muchísimas cosas más con formularios, como firmarlos, generar PDFs. Hay toda una cadena de tutoriales. Voy a crear una lista probablemente en mi canal relacionada nada más que a formularios. Los recomiendo muchísimo. Esto es con Contact Form. Yo podría venir aquí con Contact Form y directamente seleccionar qué formulario quedo y automáticamente lo va a estar nombrando o mencionando. Como ya habíamos hecho una prueba con un formulario, nada más que en este caso sería otro, voy a eliminar el bloque y les voy a comprobar que yo acá puedo poner cualquiera. Entonces yo podría poner galería y directamente lo que hago es subir una galería de imagen. Esto para que vean que realmente ahora con lo de Gutenberg ganamos muchísimas prestaciones. Entonces yo ahora dentro de esta galería puedo elegir, por ejemplo, esta imagen y podríamos, por ejemplo, subir esta otra imagen. Pongo crear galería, insertar galería y ahí ya tenemos directamente nuestro pop-up con un logotipo y la galería, que ustedes saben que a esta galería le pueden insertar enlaces o lo que ustedes quieran. Lo voy a dejar así, esto es para que lo vean. Vamos a pulsar en actualizar. Perfecto, ya se actualizó. Puedo pulsar, esto es como cualquier bloque Gutenberg, volver hacia atrás y voy a volver al menú. Perfecto. Vamos a la página y voy a actualizar y vamos a ver los cambios que habíamos generado. Ahí va a aparecer y ahí lo tienen. Fíjense que quedó totalmente modificado con lo que sería el logotipo y las imágenes, con lo cual a partir de ahora tienen muchísima más potencia y también nótese que se va adaptando al contenido este pop-up. Esto sería todo, espero que le haya sido de utilidad, me imagino que sí. Si es así, como digo siempre, por favor suscríbanse al canal, son solo unos segundos. Si vieron el video y llegaron hasta aquí, no les cuesta nada. Suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita para ver nuevos comentarios. Agradezco muchísimo nuevamente a todos los países que me dan su apoyo, a quienes ya se han suscrito como miembros en mi canal, los invito a que entren y que lo hagan, y a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web. Los dejo aquí sobre el final con el enlace al siguiente video de la cadena de WordPress y al video anterior. Muchísimas gracias a todos por toda la buena onda que me dan en los comentarios. Un saludo enorme. Chao.